Nunca creí en las historias que cuentan los taxistas veteranos, esas que se susurran en las bases de madrugada, cuando el café ya sabe rancio y los ojos arden de sueño. Siempre pensé que eran exageraciones para espantar a los nuevos o para justificar borracheras y turnos perdidos. Yo llevaba casi 8 años manejando de noche en la ciudad, conocía cada colonia peligrosa, cada calle sin alumbrado, cada pasajero problemático, y aún así jamás me había pasado nada que no pudiera explicarse con lógica. Hasta esa noche. La noche en la que cometí el error más grande de mi vida. Subir a esa mujer en mi taxi. Era martes, casi miércoles, pasadas las 2 de la madrugada. La ciudad estaba en ese punto muerto, donde ya no hay tráfico pero tampoco silencio. Las luces de los semáforos cambiaban para nadie, los perros callejeros cruzaban sin miedo y el aire se sentía pesado, como si algo estuviera suspendido sobre el asfalto. Yo venía de dejar a un cliente en una colonia vieja, de esas donde las casas parecen observarte desde las ventanas oscuras. Pensaba ya en regresar a la base cuando la vi. Estaba parada en la esquina de una avenida larga, mal iluminada. No levantó la mano como los demás. Solo estaba ahí, quieta, mirándome. Reduje la velocidad sin saber por qué. Algo en su postura me incomodó desde el primer segundo. Vestía de negro, un abrigo largo que le llegaba casi a los tobillos, demasiado elegante para ese barrio. El cabello le caía sobre el rostro, pero alcancé a notar que estaba muy pálida. No parecía drogada, no parecía borracha. Parecía cansada o vacía. Me detuve frente a ella. Bajé el vidrio y pregunté a dónde iba. Tardó en responder. Sentí ese silencio incómodo que se alarga más de lo normal. Finalmente dijo una dirección. Mi estómago se cerró cuando la escuché. Conocía esa zona. Era una colonia vieja, prácticamente abandonada, donde ya ni los policías querían entrar de noche. Pensé en decirle que no, inventar una excusa, pero algo me obligó a sentir. No fue amabilidad. Fue como si mi cuerpo decidiera por mí. Abrió la puerta trasera y se sentó justo detrás de mí. No del lado derecho, no del izquierdo. Exactamente detrás. El golpe seco de la puerta al cerrarse sonó más fuerte de lo normal. Arranqué. En el espejo retrovisor intenté verla mejor, pero su rostro quedaba siempre fuera de ángulo, como si la sombra la siguiera a propósito. El interior del taxi se enfrió de inmediato. No exagero. Sentí el cambio en la piel de los brazos. Ninguno habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el motor y el leve roce de sus movimientos, como si se acomodara una y otra vez sin encontrar postura. En un semáforo, miré de nuevo el espejo. Esta vez vi parte de su rostro. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado, y no parpadeaba. No estaba mirando la calle. Me estaba mirando a mí. Tragué saliva y pregunté si todo estaba bien. No respondió. Pensé que quizá no me había escuchado, así que repetí la pregunta. Entonces habló, pero no para contestar. Dijo mi nombre. Sentí un golpe de electricidad recorrerme la espalda. Frené un poco de más. Nadie le había dicho mi nombre. No tenía gafete visible, no había hablado por radio. Le pregunté cómo sabía eso. Se inclinó ligeramente hacia adelante y el espejo captó por completo su cara por primera vez. Tenía rasgos finos, hermosos incluso, pero algo estaba mal. Su piel parecía tensa, como si no encajara del todo en su rostro. Sonrió, pero solo con la boca. Los ojos siguieron completamente abiertos. Dijo que lo sabía porque me había estado esperando. Reí nervioso. Esa risa falsa que uno suelta cuando quiere convencerse de que no pasa nada. Le dije que debía estar confundida, que seguramente había subido a otro taxi antes. Negó lentamente. Su cabeza se movía de una forma extraña, demasiado suave. Me dijo que ese día no había subido a ningún otro coche. Que solo existía ese trayecto. Ese momento. Aceleré. Empecé a pensar seriamente en detenerme y pedirle que bajara, pero cada vez que consideraba hacerlo, una presión me apretaba el pecho, como si algo me advirtiera que no lo intentara. La radio comenzó a fallar. Interferencias, murmullos, voces que no alcanzaba a entender.
Intenté cambiar de estación. Todas sonaban igual. Apagué la radio. El silencio fue peor. Entonces empezó el olor. Un olor viejo, húmedo, como ropa guardada durante años en un lugar cerrado. Venía del asiento trasero. Abrí un poco la ventana, pero el olor no se iba. Ella inhaló profundamente, como si disfrutara mi incomodidad. Me dijo que ya casi llegábamos. Revisé el GPS. La dirección que había dado no aparecía. El mapa mostraba solo una calle gris, sin nombre. Le dije que el sistema no marcaba la ubicación. Me respondió que no me preocupara, que siguiera manejando. Que yo ya había pasado por ahí antes. Y en ese momento lo supe. Jamás había estado en esa calle, pero algo dentro de mí reconocía cada curva, cada bache, cada poste torcido. Era como conducir dentro de un recuerdo que no era mío. Las casas comenzaron a desaparecer. La avenida se volvió angosta. Las luces dejaron de funcionar una a una. Sentí que el taxi avanzaba más lento, aunque el velocímetro marcaba lo mismo. Ella empezó a tararear algo. Una melodía antigua, infantil. Me di cuenta de que no respiraba. El pecho no subía ni bajaba. Solo estaba ahí, tarareando, cada vez más cerca de mi oído. Cuando por fin me atreví a hablar, le dije que algo no estaba bien, que debía bajar del taxi. Su tarareo se detuvo de golpe. El silencio volvió a aplastarme. Se inclinó hasta quedar a centímetros de mi cuello y susurró que ya era demasiado tarde para eso. Que el viaje no se podía interrumpir. Que nunca se había podido. Y entonces vi, reflejado en el parabrisas, algo que no era la calle. Ahí supe, con una claridad absoluta, que no debí subir a esa mujer en mi taxi. El taxi avanzó unos metros más y el reflejo desapareció, pero la sensación no se fue. Era como si algo se hubiera sentado en el asiento del copiloto sin hacer ruido. El volante comenzó a sentirse pesado, como si las ruedas se hundieran en un pavimento invisible. Intenté frenar. El pedal respondió lento, esponjoso, y apenas redujo la velocidad. Ella volvió a acomodarse en el asiento trasero, esta vez demasiado cerca. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, pegándose a mi espalda a través del asiento. Me preguntó si tenía miedo. No esperó respuesta. Dijo que todos decían que no al principio. Que siempre intentaban mostrarse tranquilos, profesionales, como si manejar de noche los hiciera invencibles. Me habló de otros. De muchos otros. Dijo nombres al azar, fechas, rutas, colonias. Algunas las reconocí. Historias que había escuchado en la base, de compañeros que dejaron el taxi una noche y nunca regresaron. De unidades encontradas días después, vacías, con las puertas abiertas y el motor apagado en medio de la nada. Le grité que se callara. Giré el volante con fuerza intentando dar vuelta en U, pero la calle no reaccionó. Era recta, interminable, aunque mis manos insistían en girar. Ella se rió. No fue una risa humana. Sonó hueca, como eco dentro de un túnel. Me dijo que la calle no llevaba a ningún lugar físico. Que era un camino que solo aparecía cuando alguien aceptaba llevarla. Le exigí que me dijera qué quería. Guardó silencio unos segundos y luego respondió que solo quería llegar a casa. Esa palabra me erizó la piel. Casa. No sonó como un lugar, sino como una sentencia. El olor se intensificó. Mis ojos comenzaron a arder y sentí náuseas. El espejo retrovisor se empañó desde dentro, aunque hacía frío. En el vidrio comenzaron a formarse huellas, como manos pequeñas presionando desde el otro lado. Le pregunté qué era ella. Dijo que antes había sido muchas cosas. Hija, hermana, pasajera. Que también una vez había sido taxista, hace mucho tiempo, cuando la ciudad todavía tenía otros nombres. Me contó que una noche subió a un hombre que no debía. Que él tampoco quiso detenerse cuando ella se lo pidió. Que ese fue el inicio. No entendí del todo, pero sentí que algo encajaba, como piezas malditas encontrando su lugar. El tablero del taxi empezó a parpadear. Las luces se apagaban y encendían sin patrón. El indicador de gasolina bajó de golpe a vacío. El motor tosió.
Pensé que se apagaría ahí mismo, y una parte de mí lo deseó. Pero el taxi siguió avanzando, impulsado por algo que no era combustible. Ella me dijo que el coche no se detendría hasta que alguien pagara el viaje. Le pregunté qué significaba eso. Se inclinó de nuevo hacia adelante, y esta vez pude verla directamente sin usar el espejo. Su rostro ya no parecía humano. Las facciones estaban desacomodadas, como si alguien hubiera intentado reconstruirlas de memoria. La piel tenía manchas oscuras, como moretones antiguos. Sus ojos seguían abiertos, pero ahora dentro no había nada. Vacío absoluto. Me dijo que alguien siempre tenía que quedarse. Que esa era la tarifa real. Intenté abrir mi puerta en movimiento. El seguro estaba abajo. Jalé con fuerza. Nada. Ella chasqueó la lengua con desaprobación y me dijo que no era educado abandonar un servicio a la mitad. El tarareo volvió, pero ahora se mezclaba con otras voces. Murmullos superpuestos, como si el taxi estuviera lleno. Empecé a escuchar respiraciones que no eran mías. La calle finalmente mostró algo distinto. Una construcción al fondo. Un edificio torcido, oscuro, sin ventanas visibles. No parecía abandonado. Parecía incompleto, como si nunca hubiera terminado de existir. Ella dijo que habíamos llegado. Que ahí era donde siempre terminaban los viajes. El taxi se detuvo solo, con un frenazo seco que me lanzó hacia adelante. Me dijo que podía elegir. Que siempre daba esa ilusión. O bajaba yo, o bajaba alguien más. Le pregunté quién más. Sonrió otra vez y señaló el asiento trasero. Por un segundo, vi reflejadas otras siluetas sentadas junto a ella. Personas encorvadas, con la mirada perdida, pegadas unas a otras como sombras atrapadas. Reconocí uno de los rostros. Era un taxista de la base. Desapareció hacía 3 años. Empecé a llorar. No de miedo solamente, sino de comprensión. Entendí que esa calle no aparecía por accidente. Que ella no pedía el taxi al azar. Algo en mí la había dejado subir. Quizá el cansancio, quizá la soberbia de creer que nada me podía pasar. Ella abrió la puerta trasera. El aire que entró olía a tierra húmeda y encierro. Me dijo que todavía había una forma de salir. Que siempre la había. Pero tenía que ser rápido. Me pidió que mirara al frente y no al espejo. Que confiara. El edificio parecía latir, como un corazón lento. Sentí algo aferrarse a mis tobillos desde el piso del taxi. Manos frías, insistentes. Voces que susurraban mi nombre una y otra vez. Cerré los ojos. Y tomé una decisión que todavía hoy no sé si fue la correcta. Cerré los ojos solo un segundo, pero cuando los abrí el taxi ya no estaba frente al edificio. Seguía detenido, sí, pero el entorno había cambiado por completo. La calle había desaparecido. Ahora estábamos en medio de un espacio abierto, cubierto por una niebla espesa que parecía moverse con voluntad propia. No había cielo, no había suelo definido. El taxi estaba ahí, suspendido en algo que no era aire ni tierra. El motor seguía encendido, pero no vibraba. Todo era antinatural. Ella seguía detrás de mí. Me dijo que había elegido rápido. Que eso era bueno. Que la mayoría se paralizaba y terminaba peor. Le pregunté dónde estábamos. Respondió que ese era el tramo intermedio. El lugar donde los viajes se deciden. Donde se separa a los que regresan de los que se quedan. Su voz ya no sonaba como la de una mujer. Era múltiple, superpuesta, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo usando su boca. La niebla comenzó a despejarse lentamente y empecé a distinguir otros taxis. Muchos. Decenas, quizás cientos, flotando a diferentes distancias. Algunos estaban intactos, otros destrozados, retorcidos como si hubieran sido aplastados desde dentro. Dentro de varios pude ver siluetas inmóviles al volante. Conductores con la cabeza caída, las manos aún aferradas al volante. No se movían. No respiraban. Ella me explicó que todos habían llevado a alguien que no debían. Que no siempre era ella. A veces eran niños, ancianos, personas heridas, mujeres llorando.
Dijo que las reglas siempre eran las mismas, aunque nadie las conociera. Nunca mirar atrás cuando el pasajero lo pide. Nunca aceptar un viaje a una dirección que no existe. Nunca conducir cuando el taxi ya no aparece en el mapa. Yo había roto todas. Sentí rabia. Le grité que eso no era justo. Que nadie nos advertía. Que solo hacíamos nuestro trabajo. Su rostro se tensó. Por primera vez dejó de sonreír. Me dijo que la justicia no tenía nada que ver con esto. Que era equilibrio. Que cada viaje necesitaba un conductor, y cada conductor necesitaba a alguien que se atreviera a llevarlo. La niebla se abrió por completo y entonces vi el otro lado. Una especie de carretera larga, iluminada débilmente, que parecía extenderse hacia un amanecer imposible. Me dijo que ese era el camino de regreso. Pero no era gratis. Nunca lo era. Para tomarlo, tenía que entregar algo. Algo vivo. Le pregunté qué. Ella se acercó tanto que sentí su aliento frío entrar en mis pulmones. Me dijo que podía ser tiempo. Años de mi vida. O recuerdos. O alguien más. Alguien que estuviera dispuesto a subir al taxi en mi lugar, algún día. Me dijo que, si aceptaba, seguiría manejando. Que volvería a la ciudad, a las noches, a los semáforos vacíos. Pero que cada cierto tiempo, la calle volvería a aparecer. Y entonces tendría que pagar una cuota. Negué. Le dije que no iba a condenar a nadie. Que prefería quedarme ahí. Su expresión cambió. Por un segundo, pareció genuinamente sorprendida. Me dijo que todos decían eso. Que todos terminaban aceptando. Porque nadie soportaba quedarse. Me mostró lo que pasaba con los que se quedaban. La niebla se movió y apareció una escena. Un taxi idéntico al mío, detenido en la misma calle oscura. Dentro, yo mismo, envejecido, con la piel gris y los ojos apagados. Llevaba años ahí, manejando sin destino, recogiendo sombras, sin poder detener el motor. Me dijo que ese era el final de los que se negaban. Convertirse en parte del camino. En advertencias que nadie escucha. Sentí como algo me oprimía el pecho. El miedo se mezcló con desesperación. Le pregunté cuánto tiempo tenía para decidir. Dijo que ya estaba decidiendo. Que cada segundo ahí inclinaba la balanza. Empezaron a escucharse golpes desde el exterior del taxi. Puños chocando contra las puertas, uñas raspando el metal. Voces suplicando que abriera. Reconocí acentos, frases sueltas. Pasajeros que había llevado en el pasado. Gente que había olvidado. Ella me dijo que podía usar eso a mi favor. Que solo tenía que abrir una puerta. Que uno de ellos ocuparía mi lugar. Que yo podría irme. Miré la manija. Temblaba. Pensé en mi familia, en las noches de rutina, en el cansancio que me había llevado a no decir que no. Pensé en lo fácil que sería. El amanecer falso brillaba al fondo, tentador. Y entonces escuché una voz distinta entre todas las demás. Una voz que decía mi nombre como si de verdad me conociera. La voz que escuché era imposible. Profunda, familiar y extrañamente cercana, como si viniera de alguien que había estado a mi lado toda la vida, aunque no recordara a quién. Decía mi nombre con una mezcla de súplica y advertencia. Me giré hacia el espejo retrovisor, buscando su origen, y lo que vi me heló la sangre. No era reflejo, ni sombra, ni pasajero común. Era yo, pero distinto. No el yo que conocía, sino un yo que ya había subido a ese taxi antes, atrapado en una eternidad de rutas y silencios. Me señaló con un dedo rígido y dijo: si abres la puerta, será tu turno de elegir o tu turno de desaparecer. El sonido del motor se volvió rugido. Las luces del tablero comenzaron a parpadear violentamente, haciendo que el taxi temblara como si respirara. Miré a la mujer detrás de mí. Su rostro había cambiado otra vez. Ahora parecía la combinación de todos los pasajeros que había perdido o ignorado durante mi carrera. Sus ojos reflejaban la tristeza, la rabia y la desesperación de todas esas personas. Se inclinó hacia adelante y susurró: todos esperan un conductor. Todos esperan una oportunidad.
El piso del taxi comenzó a ceder, como si las entrañas de la calle intermedia quisieran tragarnos. Pude sentir la rugosidad del asfalto desapareciendo bajo mis pies, reemplazada por un vacío frío y profundo. Intenté acelerar, girar, incluso pisar el freno, pero el taxi respondía solo cuando ella lo permitía. Cada intento de escapar solo nos llevaba más cerca de la carretera que brillaba al fondo, ese camino de regreso que prometía libertad a cambio de un precio que no estaba dispuesto a pagar. Entonces sentí algo en el asiento trasero, más intenso que antes. Manos frías que rodeaban mis hombros, brazos invisibles que intentaban jalarme hacia atrás. Susurraban historias de viajeros atrapados, de noches interminables, de destinos que nadie podía alcanzar. Cada nombre que mencionaban era un recordatorio de lo que le pasaba a los que desobedecían. Supe, sin necesidad de palabras, que si cedía a la presión, me uniría a ellos. La mujer se inclinó aún más y su cara estaba ahora a centímetros de la mía. Sus ojos vacíos y brillantes me perforaban el alma. Me dijo que podía salvarme si elegía correctamente, si tenía el valor de sacrificar algo de mí mismo para pagar la tarifa. Podía entregar recuerdos, emociones, años de vida, incluso una persona. Su sonrisa se volvió más amplia y siniestra, y sentí que el aire a mi alrededor se hacía más pesado, casi sólido, como si fuera a aplastarme. Miré nuevamente a través del retrovisor. Los otros taxis flotando en la niebla parecían observarme, esperándome. Cada uno contenía un reflejo de un conductor que había perdido la oportunidad de escapar. Sus ojos me imploraban, pero al mismo tiempo me advertían que no había marcha atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que la decisión debía tomarse en un instante, aunque mi mente buscara excusas, racionalizaciones, un escape imposible. Finalmente, escuché otra voz, distinta de todas, clara, urgente. Era un murmullo cercano, como si alguien respirara justo detrás de mi oído, y decía: confía en tu instinto, no en lo que ves. Esa voz parecía humana, cálida, real. Por un momento, la niebla pareció ceder y el resplandor del camino de regreso brilló con fuerza, llamándome. La mujer, al darse cuenta de que la decisión estaba tomada, retrocedió un poco, su sonrisa transformándose en un rictus de desaprobación. Con un golpe de coraje, giré el volante hacia la dirección de la carretera iluminada. Sentí que el taxi vibraba como un animal salvaje, intentando resistirse, pero finalmente obedeció. Las manos invisibles desaparecieron, la niebla se levantó un poco y, por primera vez desde que subió, la mujer guardó silencio absoluto. Mientras avanzábamos, pude escuchar los murmullos de los otros taxis, como si me observaran, evaluando mi elección. Cada metro que recorríamos me acercaba más a la libertad, pero también me recordaba que esa decisión tenía un precio, que la carretera siempre espera por el próximo conductor que no debería haber subido. El resplandor al frente se convirtió en un túnel de luz. Podía ver edificios, calles y farolas. Todo era familiar, pero no del todo. La ciudad estaba vacía, silenciosa, sin tráfico. Podía sentir que habíamos regresado, pero la mujer aún estaba allí, en silencio, mirándome. Sabía que su presencia no terminaría hasta que pagara completamente mi deuda o alguien más cayera en la trampa. Y en ese instante comprendí lo que los taxistas veteranos querían decir con sus historias. No eran cuentos para asustar a los novatos. Eran advertencias reales. Precauciones sobre un mundo que existía al margen de la ciudad, donde los pasajeros que no deberían subir, encuentran a conductores que no deberían conducir. Avanzamos por la carretera iluminada, pero la sensación de libertad no duró. Algo cambió. La ciudad que creí familiar empezaba a retorcerse a los bordes de mi visión. Las calles que conocía se estiraban como si fueran de goma, las farolas parpadeaban en ritmos extraños, y los edificios tenían sombras que no correspondían a su forma. La mujer seguía detrás, en silencio absoluto, pero su presencia era más intensa que nunca, como si cada respiración mía alimentara algo que no podía ver. De pronto, el taxi comenzó a emitir un sonido grave, un zumbido que resonaba en mis huesos. Miré el tablero.
todo estaba normal, pero sentí un peso sobre mis hombros, como si alguien estuviera sentado encima de mí. Volví a mirar por el espejo retrovisor y por primera vez noté algo terrible. Había reflejos detrás de ella. Pequeñas siluetas que se movían rápido, casi imperceptibles, pero cada vez más cerca. Eran pasajeros, sombras de quienes habían tomado ese taxi antes que yo, atrapados en ese mundo intermedio, observándonos. Intenté acelerar, deseando escapar de esa sensación, pero el pedal apenas respondía. La carretera parecía absorber la velocidad. Ella inclinó su rostro hacia adelante y susurró, casi sin abrir los labios. Nunca puedes escapar del todo. Solo puedes retrasarlo o elegir pagar la tarifa. Su voz se multiplicó, como si vinieran otras voces de su interior, una cacofonía de lamentos y advertencias. El taxi comenzó a vibrar, y cada vibración hacía que mi visión se nublara. En un momento, las sombras detrás de ella empezaron a acercarse al taxi, golpeando las ventanas, la carrocería, haciendo un eco metálico que me sacudía los nervios. Sentí miedo real, puro, como nunca antes en mi vida. Era un miedo que me penetraba los huesos y que hacía que cada fibra de mi cuerpo gritara por salir de ahí. Miré a la mujer y, por primera vez, vi que sonreía con los ojos cerrados, como disfrutando mi terror. Recordé entonces la voz que había escuchado antes. Confía en tu instinto, no en lo que ves. Respiré hondo, intentando calmarme. Cerré los ojos un segundo y me concentré solo en avanzar. No en la niebla, no en las sombras, no en ella. Avancé. Cada metro que recorríamos parecía un triunfo, pero también un juego cruel. Las sombras seguían golpeando, susurrando, intentando arrastrarme de vuelta. Fue entonces que sucedió algo inesperado. Una de las siluetas, mucho más cercana que las demás, apareció en la ventanilla trasera. Era un hombre, un taxista que reconocí de la base, desaparecido hace años. Sus ojos eran vacíos, su boca abierta en un grito silencioso. Extendió la mano hacia mí, suplicando que lo dejara entrar. Supe que si cedía, ese sería mi final. Recordé las advertencias de los veteranos. Nunca aceptar sustitutos que no deberían subir. Con un esfuerzo que creí imposible, giré el volante hacia la derecha, hacia un callejón que se abrió entre la carretera retorcida. El taxi obedeció, como si de pronto tuviera voluntad propia. Las sombras se dispersaron, pero sentí que algo me seguía. La mujer emitió un sonido que no era risa, ni susurro, sino un grito profundo y resonante que me hizo retorcer el volante. Parecía que la ciudad misma temblaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi luces reales. Casas, farolas, autos estacionados. Volvía a la ciudad normal. El taxi se detuvo frente a un semáforo. Respiré aliviado, aunque todavía temblaba. Miré por el retrovisor. Ella ya no estaba en el asiento trasero. El olor a humedad, tierra y encierro desapareció. La ciudad nocturna estaba vacía, silenciosa, pero ya parecía real. Pensé que había terminado, que había escapado. Cerré los ojos un instante, tratando de recuperar la calma. Pero al abrirlos, algo en el espejo me hizo detener la respiración. La silueta de la mujer estaba allí, parada en la banqueta, mirándome fijamente. Y detrás de ella, cientos de ojos brillaban en la oscuridad, sombras que nunca deberían haber sido vistas. Entonces entendí la última lección. La mujer no desaparece. No se detiene. No importa cuánto creas que escapaste. Una vez que la subes, la ciudad ya no es suficiente para protegerte. Siempre aparece, siempre espera, siempre recuerda. Y cada vez que miras un taxi vacío en la noche, uno de ellos podría estar esperándote, solo para asegurarse de que nunca olvides que no debiste subirla. El semáforo cambió a verde, pero no me moví. Mi cuerpo estaba rígido, mis manos pegadas al volante. Sentí que cada fibra de mi ser gritaba por correr, pero algo dentro de mí me decía que cualquier movimiento en falso podría despertar lo que había dejado atrás. La calle estaba desierta, iluminada solo por farolas intermitentes y la luz de los anuncios de neón que parpadeaban como si respiraran. Miré por el espejo retrovisor una última vez.
La banqueta estaba vacía, pero un frío absoluto me recorrió el cuerpo. La mujer nunca había estado realmente ahí. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo salió estática y murmullos lejanos, palabras indistinguibles que parecían provenir de todos lados y de ninguno a la vez. Sentí un roce en mi hombro, algo que no podía ser humano, y por un segundo creí que la mujer estaba dentro del taxi otra vez. Giré de golpe, pero no había nada. Sin embargo, en el retrovisor lateral, vi un par de ojos brillantes que desaparecieron al instante. Con el corazón latiendo a 1000, decidí conducir hacia la base. La ciudad parecía normal, demasiado normal. Las calles, los semáforos, los edificios, todo estaba en su lugar, pero cada sombra, cada rincón oscuro me recordaba que algo había cambiado. No era solo mi percepción. Algo dentro de la ciudad misma estaba alterado. Cada taxi vacío, cada calle desierta podía ser un punto de entrada. La mujer podía aparecer en cualquier momento. Llegué a la base y bajé del taxi temblando. Respiré hondo, tratando de convencerme de que todo había terminado. Compañeros comenzaron a aparecer, algunos todavía con café, otros preparando sus autos. Me miraban con curiosidad. Sudor frío, mirada perdida, manos temblorosas. Traté de sonreír, de hacer como si nada hubiera pasado, pero sentí que algo me seguía. El reflejo de las luces del estacionamiento hizo que por un instante creyera ver a la mujer entre los autos, observándome, silenciosa, esperando. Pasaron días y todo parecía volver a la rutina, pero sabía que nada volvería a ser igual. Cada noche, al arrancar mi taxi, sentía la misma presión, la misma presencia. No importaba a qué colonia fuera, qué pasajero recogiera, qué música pusiera en la radio. La mujer estaba allí, en algún lugar, esperando su próximo viaje. A veces, en el retrovisor, juro que veo su reflejo por un segundo, o siento un susurro en la ventanilla que dice mi nombre. Aprendí a no levantar la mano cuando alguien parecía extraño, a no aceptar pasajeros que me parecieran fuera de lugar, a desconfiar de la noche más que nunca. Pero siempre está la duda. ¿Y si un día aparece otra vez? ¿Y si alguien más la deja subir, y yo no puedo hacer nada? Esa noche comprendí que no se trata solo de manejar un taxi. Se trata de sobrevivir a cada viaje, de reconocer cuando alguien no debería estar ahí, de entender que hay fuerzas que no obedecen la lógica y que no esperan. Que un simple sí, sube puede cambiarlo todo. Que una mujer sentada en la parte trasera de un taxi puede ser la puerta a un mundo que nadie debería conocer. Y aunque trato de olvidar, aunque hago mi trabajo cada noche como si nada hubiera pasado, sé que siempre estará allí, esperando. La próxima vez que levante la vista por el espejo retrovisor, podría verla. Sonreír. Y yo recordaré, con un terror absoluto, que nunca debí subirla en mi taxi.